Bien, pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Gracias por unirse. Vamos a iniciar con estas sesiones. Pues les agradezco mucho que se conecten. Es muy importante para ustedes que aprendan sobre esta materia, que como todas las materias de derecho les apoya para poder tener clientes, ganar dinero, obtener recursos, llevar asuntos y sobre todo, bueno, pues si les apasiona el derecho como a mí, pues les va a permitir trabajar en este ámbito. Aquí podemos ver el tablón. Aquí en el tablón están mis datos, es lo primero que está. Ahí está mi número de WhatsApp por si alguna vez requieren avisarme de algo o lo que sea. Bueno, pues ahí está el número de WhatsApp. No sé si vayamos a ir en alguna ocasión a la universidad. Bueno, pues con mucho gusto me recuerdan ahí por WhatsApp y pues ahí nos vemos. No sé, me comentó la doctora Irma que normalmente van a ser virtuales, pero bueno, cualquier cosa ahí me dicen por favor en el WhatsApp con confianza. Estoy para apoyarles, ¿no? Y dentro del tablón también está publicado el enlace de Meet, que es este. Sí, que ese enlace va a ser permanente para que en los subsecuentes se puedan conectar. También les puse ahí un libro para la clase. Les voy a subir también una legislación en un ratito. Ahí la voy a poner en este apartado libro para la clase. Y también está el cronograma. Vamos a abrir el cronograma. Aquí en la lista de asistencia, bueno, pues me marca que ustedes son 15 personas. No sé si yo les preguntaba hace un rato si normalmente se conectan todas las personas. Es muy importante que si lo hicieran. Es relevante, sobre todo para interactuar, ¿no? Y que resuelvan las dudas. Siempre las dudas generan conocimientos, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces el hecho de que pregunten, de que participen, pues da pie a mayores conocimientos. Es muy importante entonces que sientan esa confianza, esa necesidad de poder participar y aportar en la clase. Entonces vamos a distribuir aquí los temas porque bueno, van a exponer todas y todos algunos temas. Antes que nada, sí es importante que en donde ustedes se encuentren estén tomando sus notas. Eso es muy importante. Yo sé que se graba, yo sé que están aquí, pero las notas sirven de mucho cuando nosotros vamos a estudiar. Entonces sí les pido de favor que vayan tomando sus notas, que en donde se encuentren tengan ahí una libreta y puedan estar tomando notas. Eso les va a permitir aprender más, estar atentos y atentas a lo que está ocurriendo en la clase. Así que quiero comentarles que pues les voy a presentar el material que tengo. No obstante, el material, como lo vamos a ver ahorita, es muy breve, es decir, son solo palabras, ¿no? Aquí está el material, entonces la mayoría son solo palabras. Entonces, yo por ejemplo pongo aquí la palabra, pero en ocasiones explico otras cosas más, otros temas diferentes. Entonces, sí pueden ir tomando sus notas. Independientemente, reitero, de que se les comparta el material, ustedes tengan la información, tengan el video. Las notas nos sirven mucho para repasar. A veces no nos metemos al video, no nos metemos al material, entonces las notas pueden servir de pues complemento a nuestro aprendizaje.
En materia de enseñanza, hay que abarcar todos los sentidos. Hay que abarcar la vista, el oído, la escritura. Entonces hay que abarcar todos los sentidos para que sea un aprendizaje un poquito más pleno. Si nada más estoy observando y escuchando, me falta esa parte de la escritura, redactar, y me va a permitir darle un mejor seguimiento a mi clase y mayor aprendizaje en los temas que yo esté analizando. Entonces vamos a mostrar, yo tengo esta lista. Cada semana voy a pasar lista. Aquí voy a poner el día de hoy, que es el 28 de enero. Sí les quiero comentar que no sé por qué, pero cuando faltan mucho, luego a veces no les va muy bien en las evaluaciones. Entonces yo les pido que en la medida de lo posible no falten. Habrá ocasiones en que a lo mejor sea necesario, pero que no falten. Yo doy un punto extra a quienes a la mitad del semestre doy un punto extra, y a la otra mitad del semestre doy un punto extra a las personas que siempre se conectan. Entonces quien siempre asiste, siempre se conecta, le asigno un punto extra en cada evaluación. Ahorita vamos a parte de la calificación. No sé si tengan alguna inquietud. Bueno, aquí están los temas en el cronograma. Los temas los pueden corroborar con el libro que les compartí. Ahí vienen algunos de los temas. Entonces es importante que revisen su bibliografía que les compartí. Es relevante. Y vamos les comentábamos a pedirles de favor que expongan. Entonces vamos a dividir estos puntos. La exposición va a ser, no sé si algunas o algunos de ustedes se tengan que ir temprano porque trabajen, o no es el caso. ¿No? Ok, normalmente ¿a qué hora te tienes que retirar? Ok, entonces la exposición no va a durar más que 20 minutos. Entonces yo creo que las exposiciones las vamos a empezar 10 minutos antes de las 8 para que más o menos tengan el tiempo, ¿no? Y no tengan problema. Entonces a las 7 empiezo yo, y a las 7:50 empezamos la exposición. La exposición pues va a ser como de 20 minutos por mucho. Ya en caso de que consideren que sea un poco más, bueno, pues va a ser a las 8:15 o desde las 10 a las 8 hasta las 8:15, o por mucho 8:20, para que puedan ustedes pues hacer las actividades cuando tengan. Solo van a exponer una vez cada quien, es decir, un día cada una de las personas. El material pues lo generan ustedes. Si quieren que yo lo presente, pues me lo mandan. Puede ser por WhatsApp, puede ser por correo. Me lo pueden mandar para que yo pueda proyectarlo ahí. Entonces yo inicio la clase y 10 a las 8 iniciamos las exposiciones. Ahorita vemos el orden, los temas. Lo vamos a hacer por lista, ¿no? Aquí vienen en específico las temáticas que se van a ir exponiendo. El punto número 6, que son los impuestos, esos temas yo los voy a exponer. No ustedes, nada más los temas anteriores. Y pues van a presentar, yo creo que 2 o 3 puntos cada uno de ustedes. En ocasiones
Los temas son muy breves, pero ustedes pueden buscar en internet, en otras fuentes. Nada más siempre poner las fuentes de donde sacamos los temas. Yo les voy a apoyar pues para reforzar la información que vayan ustedes presentando. Nuestra legislación principal pues va a ser la Constitución, el Código Fiscal de la Federación, que en un momentito más, al ratito que se termine la sesión, les comparto el Código Fiscal, la Agenda Fiscal 2022, para que puedan usarla también para realizar sus presentaciones, sus aportaciones. Nosotros como abogados y abogadas debemos estar habituados y habituadas a poder hablar, ¿no? En público ante quien sea. Muchas de las sesiones de las audiencias en las que intervenimos se graban, como estamos grabando esta de aquí. Entonces también les puede servir mucho para que pierdan ese miedo. Hay muchas audiencias, sobre todo en penal, que pueden ser virtuales también, así como nosotros estamos platicando. Entonces es importante que pierdan ese temor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir por lista. Aquí tengo a mi tocayo, a Boites Torres, ya llegó. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues va a ser el primero, ¿cómo ves? Está bien, porque ya luego ya terminas y ya no expones, ¿no? Si tienes donde anotar, para que anoten, por favor. Muy bien. Bueno, yo voy a exponer el día de hoy estos tres temas. Yo creo que los abarco el día de hoy. Y entonces empezamos con el 1.4. ¿sí? Entonces vas a exponer del punto 1.4 al 1.6. ¿De acuerdo? Ajá. La siguiente semana a partir de las 10 a las 8, ¿sale? Ok. Voy a ir anotando también por si alguna... Aquí lo voy a anotar un rato. Entonces 1.4 a 1.6. Ahí se borró tu nombre. Bien, Lisette, ¿sí está Lisette? Ok. Entonces, bueno, antes de que te diga de dónde pueden sacar los temas, ¿no? Lo que van a exponer. Ya les comenté hace un ratito del libro que está ahí compartido, ¿de acuerdo? De ahí lo pueden sacar o pueden buscar en internet. Entonces, Lisette, te tocaría hasta la siguiente semana. Entonces, a tu compañera le tocaría 4 y a ti te tocaría en febrero. En el 11, sí, y así sucesivamente cada quien una semana. Entonces, para que lo vayas considerando. Sería del 1.7 al 1.9. Ok. Bien, está Susana. Hola, buenos días, Susi. Entonces sería del 1.10 al 1.11. 1.10, ajá, y 1.11.
Está Janet. Hola Janet. Bueno, entonces sería del 1.12 y 1.13. 1.12, 1.13. ¿Está Carolina? Buenos días. Entonces sería lo siguiente, sería 1.14, 1.15. Siguiente. ¿Está Fabiola? Hola Fabiola, buenos días. Entonces tú serías del 2.1 y 2.2. 2.1 y 2.2. Muy bien, siguiente. Está Luis Gerardo. No, ¿verdad? Ok, bueno, entonces él va a quedar pendiente. Vamos a poner aquí una marca. ¿Está Lluvia? Muy bien, Lluvia. Entonces, enseguida, ¿verdad? 2.3 y 2.4. Al contrario. Está Viridiana. Hola, buenos días. Te tocó el tema base grabable y tasa. Siguiente está Excel. Muy bien. Entonces, pago de contribuciones y otras formas de extinción. Siguiente, Manuel Alejandro. ¿Sí estará? Buenos días. Bienvenido. Entonces te va a tocar el del 3.1 al 3.3, por favor. Elementos, autoridades y colaboración entre autoridades. Jorge Alejandro. ¿Sí está? ¿No? Ok, dejamos pendiente. ¿Está Mayra? ¿No está Mayra? Ok, dejamos pendiente. ¿Está Iván? No, tampoco. ¿Y Alondra? Hola, buenos días. Entonces, ¿cuáles quedamos? Ah, ya. Te toca el 3.4 a 3.5. Muy bien. Entonces ya serían todas las personas. Ya con este paso lista, ¿verdad? Aquí ya, por ejemplo, Luis Gerardo, Jorge Alejandro, Mayra, Iván, que no asistieron. Entonces, por ejemplo, para el siguiente, cuando los evalúe, pues no van a poder tener su punto extra por asistencia, por ejemplo, ¿no? Les comenté que
pues iban a tener un punto extra por la asistencia, entonces ellos pues ya no, ya no van a tener porque ya tuvieron una falta, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Entonces ya quedamos pendientes con ellos y con ellas, y pues ya les asignamos ahora que se conecten los temas que nos faltaron a partir del 4. Muy bien, la evaluación, ¿cómo es? Depende de cómo vayamos avanzando en el temario. Normalmente yo por ejemplo pongo aquí su nombre, ¿no? Por ejemplo de Lisette, ¿no? Entonces a Lisette pues le evaluamos en base, les voy a poner cuestionarios, por ejemplo les voy a poner si Lisette hizo el cuestionario 1, cuestionario 2, les pongo cuestionarios a veces. Entonces, por ejemplo, Lisette, ¿no? Hizo el cuestionario, le pongo que sí. Hizo el cuestionario 2, sí. Hizo una evaluación. Y en la evaluación, por ejemplo, sacó 8. Vamos a poner. Y les dejé una tarea, por ejemplo. Ok, entonces sí hizo la tarea, vamos a poner. Entonces el cuestionario normalmente se los cuento como punto 5. Entonces punto 5 y punto 5 doy un punto. En la evaluación de 8 más los puntos 5 sería 9. Hizo la tarea, sí. Entonces su calificación final del parcial, por ejemplo, o de todo el curso, pues va a ser 10, ¿sí? Entonces normalmente les doy por los cuestionarios un punto 5, por la evaluación, pues lo que sacaron en la evaluación, y por las tareas les doy normalmente un punto extra. Y eso es lo que normalmente se toma en cuenta. Por ejemplo, la exposición, pues le damos una ponderación también de punto 5, que es lo que se toma en cuenta para la calificación. Entonces, más o menos, para que se den una idea de cómo evalúo, ¿sí? Esto. Y aparte, por ejemplo, vamos a bajarle la calificación, ¿no? Vamos a poner que sacó 7 en evaluación, ¿no? Si hizo el cuestionario 1, hizo el cuestionario 2, hizo la tarea, pero tiene un punto extra, por ejemplo. Entonces sería 1. Bueno, vamos a invertirlos. Punto extra. Porque les comentaba que les doy un punto extra por asistencia, ¿no? Entonces, bueno, punto 5 es un punto de estos dos, es un punto. Más 7 son 8. Más la tarea son 9. Entonces su calificación final sería 9, ¿verdad? Es lo que lleva aquí. Pero tiene un punto extra. Entonces más 1. Entonces sería su calificación de 10. Entonces, en el caso de que sacara 7 en la evaluación, ¿no? Y así sucesivamente se va moviendo. Entonces más o menos es la forma que evalúo, ¿no? Las actividades que se les van dejando, los cuestionarios que van haciendo son importantes, son muy breves, no son muy extensos, son 10 preguntitas y son virtuales, los pueden contestar, pueden consultar algunas fuentes, y más o menos es la forma en que yo evalúo, ¿sí? Normalmente tomo todo en cuenta, ¿no? Es decir, pues evalúo con las actividades que hagan. De participación casi no tomo en cuenta a veces la participación, se los voy a tomar como la exposición, y la exposición pues va a ser un punto 5, ¿sí? Por ejemplo, entonces si su compañero
va a exponer ya la próxima semana, por ejemplo, pues va a tener un punto 5, ¿no? De su calificación extra, pues a las otras actividades que vayamos realizando. No sé si tengan alguna duda. Ok. Bueno, entonces, pues lo único que les pido es que hagan todas las actividades, ¿no? Que se les pidan, eso es muy importante. Las actividades no son para mí, no son para su servidor. Las actividades son para ustedes, para que manejen otra información, consulten otras informaciones. Porque luego a veces como estudiantes siempre decimos, no, es que el maestro quiere una tarea. O sea, no, yo no la quiero, yo no la necesito, la necesitan ustedes y la requieren ustedes. Es para su formación, es para su aprendizaje. Entonces hay que a veces cambiar nada más el chip poquito, ¿verdad? La mentalidad un poco de que las tareas son para el maestro. No, no son para el maestro. El maestro las solicita de acuerdo al programa, lo que considera que aprendan, pero no son para él, son para el aprendizaje de ustedes, ¿no? O luego dicen, es que quiere que exponga. Lo necesitan, ustedes necesitan exponer, necesitan hablar, necesitan explayarse, investigar un tema, presentarlo. O sea, es una necesidad para ustedes como estudiantes, ¿no? Y sí, pues yo también he sido estudiante y he tenido esa mala mentalidad, ¿no? De decir, es que el maestro quiere tal cosa. Bueno, no es que nosotros los asesores queramos tal o cual información, ¿no? Y es que nosotros los asesores les asignamos actividades para su aprendizaje. Muy bien, bueno, regresamos a la plataforma, hay un apartado de trabajo en clase. Aquí voy a publicar la sesión de hoy, ¿sí? Aquí ahí dice enlace para las sesiones. Aquí va a haber un enlace, de una vez lo voy a crear. Un tema que se va a llamar grabaciones. Ahí voy a poner los links de las grabaciones. Entonces aquí van a estar, ¿vale? Allá en el apartado de trabajo en clase. Ahorita pues no la estamos grabando apenas. Entonces más tarde ya ahí lo voy a colocar en link para que puedan ver la grabación y lo puedan repetir. No obstante, sí les solicito que tomen sus notas. Si ustedes toman sus notas, la verdad va a ser medio raro que consulten los videos, porque pues van a traer sus apuntes y va a ser más práctico, ¿no? A algunas personas les gustan los apuntes electrónicos. Bueno, no se los recomiendo mucho. Les recomiendo más en papel. Sí, eso de escribir y plasmar las letras que estamos hablando, que estamos expresando, genera mayor aprendizaje que estarlo tecleando ahí en la computadora. Pero bueno, ya eso se lo dejo a cada quien. ¿Sale? Bueno, si no tienen otra duda, entonces empezamos. ¿Están de acuerdo? Este material se los voy a compartir, ¿de acuerdo? Ustedes vayan de todos modos tomando sus notas. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Se ve bien la presentación? Sí. ¿Sí se ve bien las letras? Yo soy muy pequeñitas. Ok. Bueno, entonces me presento, soy su servidor, doctor Armando Llanos Mendoza. Os voy a apoyar con el módulo de Derecho Fiscal. Tengo como fiscalista muchos años. Yo, en cuanto llevé Derecho Fiscal en la licenciatura en Derecho, yo
me enamoré de la materia fiscal desde que llevé la materia, más o menos casi como ustedes, casi para terminar la carrera, llevé derecho fiscal. Y desde que vi esa materia me gustó mucho, me llamó bastante la atención y dije, pues yo creo que esa materia es en la que me voy a especializar, es en la que voy a trabajar. Y sí, pues tengo ya bastantes años en esta materia. Ya en este año cumplo 22 años como fiscalista, entonces sí, ya tiene bastante tiempo que la estoy trabajando y que la estudio, que la analizo, y es una materia que en lo particular me agrada bastante. O sea, otras también me gustan, pero esta es la que me gusta más. Pues ya depende de cada uno y cada una de ustedes, ¿no? También qué es lo que les guste más. A mí me gusta más lo difícil, y en la materia fiscal pues es una materia un poquito más compleja, es más complicada. Pues después les muestro, por ejemplo, una demanda fiscal. Pues una demanda fiscal son muchas hojas, una demanda civil son poquitas, pero una fiscal sí es tremendo lo que se redacta, lo que se escribe. Entonces pues espero que les guste como a mí lo fiscal. La verdad es muy importante, es muy interesante, y sí tiene su complejidad, pero eso es lo que la hace bonita para mí, ¿no? El hecho de que sea compleja la materia me llama más la atención. Entonces aquí dice derecho fiscal, ¿no? Vamos a ver qué es derecho, porque luego a veces nosotros estudiamos derecho, ¿no? Y luego decimos, nos preguntan, ¿a qué te dedicas, no? ¿O qué haces? No, pues estudio derecho. ¿Y qué es derecho, verdad? Tiene varios significados, ¿no? Dependiendo de perdón, dependiendo de la materia en concreto. Entonces derecho pues es una línea recta, ¿verdad? Y un camino recto. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Lo que es lo recto, lo que es lo correcto. Esa es la palabra derecho, pero es otra cuestión un poquito más profunda, ¿no? Y traemos siempre una definición que es arcaica, ya es obsoleta, ¿no? Y la rezamos así en cuanto nos preguntan, ¿no? Conjunto de normas jurídicas, ta. No, eso no es derecho. Ya no. Ya derecho, pues son otras cuestiones. Incluso derecho, pues es trabajo. Para mí, derecho es algo malo que hacen las personas porque lo transgreden. Entonces son varias las connotaciones que tenemos, ¿no? Y yo aquí armé una definición, ¿no? Bueno, derecho es una idea de varias personas sobre una conducta. Entonces derecho es cuando yo pienso que alguien o yo se debe de comportar de una manera determinada. Entonces el derecho surge en la mente de las personas. Entonces si yo voy en mi vehículo y veo que alguien se pasa el alto, digo, pues creo que esa persona que se pasó el alto está realizando una conducta que en mi idea no es la correcta. Yo creo que para esa persona sí es la correcta, ¿no? Porque pues si no, no lo haría. Entonces es una idea sobre una conducta. Entonces esa idea es diferente para cada uno de nosotros, reitero. Para algunas personas pues derecho es pasarse el alto, ¿no? Y para mí no, para mí es que están contraviniendo una disposición. Entonces depende. Entonces esa idea
no sé de qué manera la tenemos varias personas, no solo de nuestra localidad, sino a veces del mundo. Es decir, yo estoy en Celaya y tengo una idea de cómo las personas se deben de comportar. Pero es muy raro que luego nos metemos a las redes sociales y vemos, por ejemplo, en España que también tienen esa misma idea. Vemos en Asia que también tienen esa misma idea y digo, ¿por qué piensan igual los asiáticos que nosotros? ¿Por qué tienen esa misma idea? Pero luego vemos a los musulmanes, a las otras religiones, a otras culturas, y vemos que tienen otras ideas, ¿verdad? Entonces es una idea sobre cómo debe ser una conducta, un comportamiento. Por ejemplo, en algunas culturas de árabes, pues tienen la idea de que a las mujeres no se les debe permitir estudiar. Y es su idea. Y muchos musulmanes, muchos pueblos árabes tienen esa misma idea. Y choca con la nuestra, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos otra idea. Entonces, en derecho son ideas, ideologías, son formas de pensar sobre algunas conductas. Entonces, antes en México, por ejemplo, se tenía la idea que a las mujeres se les tenía que golpear, ¿no? Incluso algunas mamás les decían malamente, ¿verdad? A los yernos, si mi hija se porta mal, pégale, ¿verdad? Bueno, con otras palabras un poquito más feas, ¿verdad? Pero la idea es esa, ya se tenía la idea. Entonces la mayoría de las mamás, los papás, pues tenían esa idea, ¿no? Pues son ideas de cómo nos debemos comportar o cómo debe ser una conducta, ¿verdad? En la sociedad. Eh, esa idea se va generalizando, se va haciendo más y más fuerte. Entonces así empezó, ¿no? En aquellos tiempos las personas decían, pues es que a la mujer se le debe golpear, ¿no? Para que entienda, decían malamente, ¿no? Y era muy generalizada. Pero esa idea fue cambiando, ¿verdad? Fue cambiando hasta que se modificó y después la idea es de que a las mujeres no se les debe golpear, ¿verdad? Como es actualmente. Entonces esas ideas se van cambiando en la sociedad. Y eso es el derecho. El derecho surge en las mentes de las personas, se va arraigando, se va haciendo más y más fuerte. Yo me acuerdo mucho, siempre pongo el ejemplo de los teléfonos celulares, ¿no? Los primeros teléfonos celulares estaban adheridos a cables, ¿no? Estaban cableados. Y era muy interesante cuando esos celulares, hace muchos años, ¿verdad? Estaban en los vehículos conectados al carro. Y entonces si ibas manejando, pues levantabas tu teléfono, ese grande, tremendo, con cable, y podías hablar en el teléfono. Y la verdad era sorprendente ver a personas que fueran hablando en su carro. Y los admiraba, decías, bueno, pues yo un día quiero tener un carro de esos con teléfono. Y la idea es que era bueno, que era correcto, que esos carros tuvieran el teléfono y con cable y que fueran hablando. Lo admirábamos a esas personas y esos vehículos, ¿no? Pero la idea cambió y empezaron a prohibir que los carros tuvieran esos teléfonos y empezaron a prohibir que se usen los teléfonos en los carros. La idea se modificó, ¿sí? Entonces, pues son ideas de nuestra sociedad que van instaurándose en nuestro cerebro. Y entonces pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Alguien lanza algo y empiezan a opinar. Y las ideas se van haciendo generalizadas, se van arraigando. Y llega un momento en que todos vamos pensando o estamos pensando de la misma manera. Cuando empezaron las clases virtuales, por ejemplo, muchos alumnos y alumnas las veían mal.
decían que eso no era correcto. La idea es que incluso decían, pues si yo estoy pagando por ir a la escuela, ¿verdad? Yo no voy a pagar, disminuyanme la colegiatura. O sea, una serie de ideas tremendas, ¿no? Y lo veían mal. Y después dijeron, no, pues es que es mejor, porque pues para evitar los contagios, o sea, siempre estamos cambiando de ideas, ¿no? Siempre estamos modificando. Nuestras ideas se van generalizando porque vemos esas ideas ahora en las redes sociales. Antes las veíamos en los periódicos, en las revistas. Y vamos aceptando ciertas ideologías de personas hasta que se hace muy fuerte esa idea, se arraiga en nosotros, en la sociedad, y la tomamos ya después como válida. Y si no es esa idea, lo vemos mal. Sí, lo vemos mal. O sea, decimos, es que esta persona no tiene esta idea, en consecuencia yo lo veo mal, que no tenga esa idea. Y empezamos a ver cómo todas esas ideas se arraigan tan fuerte que incluso llegamos a discriminar o a hacer a un lado a las personas que no tienen las mismas ideas, ¿no? Son cuestiones sociales trascendentales. Entonces, el derecho lo formamos nosotros con nuestras ideologías, con nuestras costumbres, con nuestra forma de pensar, ¿sale? Se va arraigando. Entonces, todas esas ideas que ya están en la sociedad muy fuertes, ya muy presentes, los legisladores las toman. Sí, los legisladores, pues Cámara de Diputados, Cámara de Senadores a nivel federal, y a nivel local, pues la Cámara de Diputados de los estados, ¿no? Entonces los legisladores dicen, es que pues la sociedad ya tiene esta idea, nosotros como legisladores pues también la retomamos, la aceptamos y consideramos que esas ideas que tiene la sociedad son válidas. Entonces las iniciativas de ley pues normalmente inician con esas ideas que se retoman de la sociedad. Y entonces los legisladores redactan en documentos esas ideas, las plasman, las discuten, las aprueban y las publican, las hacen de conocimiento general y las hacen obligatorias para todos y todas, ¿sale? Entonces los legisladores a fin de cuentas aterrizan todas esas ideas, las documentan, las escriben y no las dan a conocer, ya para que sea generalizado y se puedan aceptar, ¿sale? Entonces entran en vigor una vez que se publican en el diario oficial. Entonces ahí todos los días en el diario oficial de la federación pues tenemos plasmadas esas ideas, ¿vale? Hay que consultar, a veces no lo hacemos muy frecuentemente, pero aquí está el diario oficial, ¿no? Hay que consultarlo. Aquí están ya materializadas las ideas que hace el legislador, ¿sí? O quienes lo publican. También los organismos públicos tienen la facultad de crear todo eso, todas las reglas, ¿no? Entonces esas ideas ya materializadas se publican aquí. Y pues nosotros nos corresponde leer por lo menos lo más leído, ¿no? Lo más leído en el mes. Y aquí está, ¿sale? Este es interesante. Es el decreto por el que se fomenta la regularización de los vehículos chocolates. Este decreto salió recientemente. Aquí están las reglas para legalizar los vehículos usados de procedencia extranjera. Y pues por lo menos leer la del mes, ¿no? O lo más leído del mes. Entonces ya ahí están plasmadas esas ideas. Pues el primera publicación, la más importante, pues fue el 5 de febrero de 1917, donde se publica la Constitución. Cuando inició el diario oficial, esto que ven aquí se publicaba en los periódicos de mayor circulación. Ahí iba anexo el diario oficial. Después se pasó a un periódico específico y ahora está en internet.
¿sale? Entonces, ese es el derecho, pero todavía no terminamos, ¿verdad? Ya cuando está ahí en el diario oficial, pues ya eso lo consideramos como derecho, ¿sale? Es el derecho. Entonces, ya que se publica, entra en vigor, se aplica por las autoridades. Si no cumplimos con el derecho, pues nos van a sancionar, va a haber una sanción, ¿sale? Entonces, ya la idea generalizada es que nos debemos comportar de esta manera, lo tienes que hacer, si no lo haces, entonces va a haber una sanción, ¿de acuerdo? Porque ya se publicó el derecho, ya está la legislación, le llamamos. En fiscal, esa sanción, ¿sale? Se llama crédito fiscal, así se llama en fiscal. La palabra crédito lo usamos en otras áreas para cuando te hacen un préstamo, ¿verdad? Es decir, vas a una institución de crédito y solicitas un préstamo, un aval, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, en fiscal no. En fiscal no es que te den dinero. En fiscal es que tú le debes al Estado dinero. Eso es un crédito fiscal, ¿no? Entonces, crédito fiscal son los dineros que le adeudas o que le adeudamos al Estado, que no hemos pagado. Eso es crédito fiscal. Ese es el crédito, ¿no? El crédito fiscal en concreto. Les voy a poner un crédito fiscal en la plataforma para que me hagan favor de leerlo y lo comentamos, ¿sale? La siguiente sesión. Entonces, ese es el crédito fiscal. Es que la autoridad me dice que no le pague. Esa es la sanción. Está regulado por el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, el fiscal, si no cumple las reglas creadas por el legislador, pues esa va a ser la sanción. Pero no nada más el crédito fiscal, ¿no? También una multa fiscal te van a poner al mismo tiempo incluso que el crédito, porque infringiste disposiciones. Te pueden clausurar en fiscal, te pueden embargar. ¿Qué te embargan? Normalmente no son bienes, normalmente son cuentas bancarias. Te van a cobrar gastos de ejecución, que se llaman recargos, es decir, te van a cobrar por las labores de la autoridad de realizar esa función, y te van a cobrar intereses, ¿vale? Que se llaman actualizaciones. Entonces, en fiscal, pues igual hay ideas de cómo debemos comportarnos en materia tributaria. Si no lo cumplimos, pues hay una sanción, ¿no? Que en este caso pues puede corresponder a varios de este tipo. Bueno, ya que está ese crédito fiscal, ya que está esa multa, esa clausura, el embargo, los recargos, actualizaciones, aparecemos nosotros en la escena. Entonces nosotros estudiamos derecho para ser abogados o abogadas, ¿sale? Y poder defender a las personas, y nuestra función es evitar la sanción. Es decir, si nosotros estudiamos mucho, echamos muchas ganas, llevamos bien el juicio, podemos, ¿verdad? No en todos los casos ganamos, pero podemos lograr evitar la sanción. Entonces, nosotros estudiamos esta carrera, ya sea para trabajar en alguna dependencia o bien para llevar asuntos por nuestra cuenta y defender a esas personas, y les evitamos que tengan esa consecuencia. Entonces, cuando a mí me contrata un cliente para un crédito fiscal, que ya les voy a subir el crédito fiscal, cuando me contrata el cliente para ese crédito fiscal, entonces mi función es que no lo pague. Esa es mi labor, es
mi actividad, ¿verdad? Igual si fuera en penal, pues igual si el cliente cometió una violación a un menor de edad, presunto responsable, ¿verdad? Mi función es, pues, que digan que no hizo nada, ¿verdad? Es decir, que salga libre de toda responsabilidad por lo que se le está imputando. Entonces es igual en fiscal, que mi cliente se le determine que no tiene ningún adeudo, ¿no? Que no es responsable. Entonces mi función es esa, defender, evitar la sanción. ¿Qué hago? Pues utilizo los medios de defensa. Esa es mi función como fiscalista. Conocer las reglas, ¿verdad?, de todo el derecho fiscal y tramitar y gestionar los medios de defensa, que son el camino o la vía para evitar que mi cliente pague el crédito fiscal. Y en fiscal tenemos recurso y juicio, ¿sale? Eso es lo que nosotros tenemos en fiscal. En otras materias primero es el juicio, ¿verdad? Primero es la demanda. Aquí en fiscal primero puede ser el recurso. Es optativo, no es obligatorio el recurso. Me puedo ir directo al juicio. Entonces, yo como fiscalista, pues utilizo el recurso, utilizo el juicio contencioso para evitar que mi cliente cumpla con el derecho. Entonces, pues defendemos a las personas que transgreden el derecho, las libramos de la responsabilidad que el derecho conlleva. El recurso se regula por el Código Fiscal de la Federación. La mayoría de nuestros temas están ahí plasmados en el Código Fiscal de la Federación. Y el juicio contencioso está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En este curso vamos a ver principalmente las reglas del Código Fiscal. Es lo principal que vamos a ver. Y su siguiente semestre van a ver las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿sí? Eso de código. Entonces, no vamos a ver literalmente los medios de defensa, los vamos a estar comentando constantemente, pero ya el trámite específico lo van a ver en el siguiente semestre. Y entonces, si logramos ganar, las personas no van a tener ninguna consecuencia y nos van a pagar a nosotros. Entonces, si la persona tenía que pagar un crédito fiscal de 1 millón, evitamos que lo pague y nos va a pagar a nosotros una parte de ese millón. Entonces nosotros, los abogados y las abogadas, pues ganamos, ¿verdad?, de las personas que cometen actos ilegales. Aunque perdamos el juicio, pues siempre cobramos, ¿no? Cobramos por los gastos que conlleva llevar un juicio, por nuestra actividad como abogados y abogadas. Entonces, de cualquier manera, aunque pierda el cliente, nosotros ganamos, ¿no? Porque pues tenemos trabajo y realizamos actividades. Siempre vamos por el ganar, pero pues no siempre se logra, ¿no? Siempre hay ocasiones que perdemos, pero todos nos cobramos por litigar, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros el derecho es trabajo. Para nosotros la ilegalidad de las personas es dinero, son ingresos, ¿sale? Para defender a esas personas. Y el derecho pues se modifica constantemente, las ideas cambian, el derecho fiscal cambia cada año es diferente. La diferencia, por ejemplo, del laboral, del mercantil, del penal, que casi no cambian. Aquí sí, constantemente está modificando. Cada año están saliendo reglas nuevas y cada año pues las tenemos que estar estudiando, ¿sí? Entonces se modifica constantemente. El legislador cambia de idea y nos plasma otra, ¿sale? Y las modificaciones las publican en la miscelánea fiscal, ¿no? Así se llama. No sé si se dieron cuenta, ahí en el diario oficial aparecía la miscelánea fiscal, ¿no? De este lado.
Lo más leído, aquí está. Miscelánea fiscal para 2022. Aquí está. Esto salió recientemente el 27 de diciembre. Entonces, las modificaciones a las disposiciones fiscales, la autoridad normalmente lo hace por medio de misceláneas. ¿Sale? Las misceláneas las emite el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Es la manera en que la legislación fiscal se cambia constantemente por medio de misceláneas y se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y también en las leyes, ¿no? También la materia fiscal es solo por ley. Nuestras obligaciones son por ley. Tenemos la ley del IVA, ley del ISR, ley del IEPS, que vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo fiscal solo por ley. Hay un principio en materia penal que nadie puede ser juzgado o sancionado penalmente sino por ley. Pues lo mismo es en fiscal. No hay tributo sin ley. Es el principio, nullum tributum sine lege. Igual que en penal. No hay pena sin ley. Entonces una persona penalmente solamente por delito que esté contemplado en una ley. Entonces en fiscal igual. Solamente se cobra un tributo, un impuesto por ley. ¿Sí? Nada más por ley. Y las misceláneas pues son reglas nada más. Son reglas de cómo aplicar esas leyes. Pero todo lo fiscal es por ley. La ley más importante fiscal es la ley del impuesto sobre la renta. Es la más importante. Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, eso es derecho, ¿no? Ya la definición, pues ya queda un poquito más arcaica. Y lo aterrizamos a fiscal, ¿no? Y también lo comparamos con otras materias. Entonces ya quedó claro, ya es más preciso lo que es derecho fiscal. Entonces definiendo, bueno, pues el derecho fiscal pues son ideas de personas sobre una conducta en materia fiscal. Esa idea se va arraigando o se va modificando, la retoman los legisladores, la plasman en una legislación, la publican, entra en vigor, se aplica a los ciudadanos, a las ciudadanas. Si no la cumplimos, pues hay una sanción. En fiscal ya vimos cuáles son las sanciones. Y las abogadas y abogados pues defendemos a esas personas, evitamos la sanción. Ya lo comparamos con penal, evitamos que esté en prisión una persona, aquí evitamos la clausura, el crédito, la multa. Y el derecho pues es constantemente modificado, modificable, ¿no? Y en todo momento se está cambiando, está siendo diferente en todos los aspectos. Entonces, ese es el derecho fiscal y es una materia que conlleva pues relación con diferentes disposiciones jurídicas. No es como laboral, que nada más la ley federal del trabajo, ¿no? Aquí no, aquí son varias leyes. Ya cuando les comparta la agenda fiscal, pues van a ver ustedes que son muchísimas leyes las que conlleva este tema de lo fiscal. ¿Y quién crea lo fiscal? Ya lo comentamos, ¿verdad? Pues lo crea el legislador. Todas las reglas fiscales, todo el derecho, el legislador es quien lo crea, quien lo materializa. El crear el derecho fiscal se le llama potestad tributaria. Es un término técnico en fiscal, así como en penal. Ya saben que hay términos así medio raros como pena, como tipo, como así. Hay palabras así medio raras en penal, ¿no? Pues en fiscal también hay algunas palabras técnicas. Una de ellas es la potestad. La potestad implica lo que ya vimos aquí abajo, ¿verdad? Implica que los legisladores redacten y publiquen
las disposiciones tributarias. Eso es potestad. Entonces la potestad en materia fiscal se entiende como el poder, ¿sale?, que tiene el Estado para crear las contribuciones, ¿vale? Es potestad tributaria. Y se relaciona con el principio que vimos hace rato de nullum tributum sine ley. No hay tributo sin ley. Entonces, solamente pueden crear las contribuciones el Congreso, ¿sí? Y está en la Constitución. Vamos a checarlo. Aquí en la Constitución podemos buscar, ponemos contribuciones. Son muchos resultados. Aquí está. Es el artículo 73. Dice, de la Constitución, dice, el Congreso tiene facultad, sale fracción séptima, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Aquí está. Entonces es 73, fracción 7. Vale, vamos a ponerlo aquí. Esa es la potestad. Es la facultad de poder crear estas contribuciones para después, como dice aquí, ¿verdad?, para después poder exigir el pago por medio de las mismas leyes. Entonces esa es la potestad. Entonces es igual en penal, ¿eh? En penal no se puede sancionar a un delincuente, un probable responsable, un delincuente, si no hay una ley penal que precise esa sanción. Es igual en fiscal. En fiscal no estoy obligado a pagar una contribución si no fue creada en concreto por el Congreso y sea ese Congreso quien establezca las reglas por las cuales me van a exigir ese pago. Entonces, si estudio Derecho, pues se supone que estudio, ¿verdad?, todas las legislaciones o las leyes, ¿verdad?, todas las legislaciones o las leyes que creó el Congreso en materia fiscal. Entonces, si soy fiscalista, pues estudio las leyes que regulan la obligación de las personas de pagar contribuciones. Si soy penalista, pues estudio todas las disposiciones jurídicas, todas las leyes, códigos que precisen las sanciones penales, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si me dicen estudio derecho, pues tendría que especificar qué área, qué materia correspondiente es la que estoy estudiando. Y esa materia a mí me va a servir dominarla, pues para poder defender a una persona o trabajar en una dependencia de gobierno y pues obtener ingreso por esa parte. Entonces es un poquito diferente de si soy abogado o soy abogada, porque a veces pues no litigamos, no defiendo los intereses de otras personas, ¿no? Entonces lo más correcto pues es decir soy licenciado o licenciada en Derecho, y pues ya tengo con eso la facultad pues para poder ya sea laborar en una dependencia o bien defender a una persona que se ve involucrada en un incumplimiento de alguna disposición concreta. Entonces ese es la potestad. Es un término que existe en fiscal. Muy bien. Entonces el Congreso, esto ya deben dominar el tema del Congreso. Ya saben que tenemos dos Congresos. En concreto tenemos uno federal y tenemos uno estatal, ¿vale? Entonces el Congreso federal
crea impuestos, ¿vale? Crea impuestos el Congreso Federal, y en base a esos impuestos, esa legislación que se crea, bueno, pues es que nos vemos obligados a pagarlos, ¿no? Entonces, ¿qué impuestos crea, por ejemplo, a nivel federal? Bueno, crean los impuestos a comercio exterior. Es decir, todas las mercancías que entran a México están gravadas por impuestos. Por eso es que hay que comprar o preferir comprar productos nacionales. A nivel federal se grava. ¿Por qué productos nacionales? Porque pues como se generan aquí no traen mucho impuesto a comercio exterior como los productos que se importan. También se grava la gasolina, la cerveza, el tabaco. Más adelante vamos a ver cuáles son sus gravámenes, cuáles son sus tasas. A ver si les quedan ganas de consumir esos productos porque tienen tasas elevadísimas. Son los impuestos más altos los que tiene la cerveza, el tabaco, el alcohol en general. Y tenemos impuestos de todo tipo, ¿no? Impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre los servicios, impuestos de todo tipo. Los crea el Congreso Federal. Entonces, nuestro sistema fiscal es federal, principalmente. La mayor recaudación la hace la federación. Los estados recaudan muy poquito. Entonces, normalmente es la federación la que hace todos los cobros, ¿no? La mayoría de los impuestos que tenemos son federales. Pero también el Congreso Estatal puede crear sus impuestos. Y las legislaturas de cada estado pues crean la legislación en otras materias. El estado no puede invadir la competencia de la federación. Entonces, por ejemplo, los estados no gravan el comercio exterior, no graban la gasolina, la cerveza, el tabaco, ¿sí? Entonces hay una regla muy importante. El Congreso estatal solo puede grabar aquellos conceptos, aquellas actividades que no están grabadas por la federación. Entonces ese es un principio interesante. La federación tiene la mayor parte de la recaudación y no permite a los estados hacer mucho cobro de impuestos. Y tenemos los impuestos municipales, que también esos impuestos municipales no pueden ser en materias designadas para los estados y tampoco pueden ser a comercio exterior, gasolina, cerveza, etcétera, ¿no? Entonces los municipios tienen muy limitada la recaudación. Algunos gravámenes. Sí, por ejemplo, pues el más conocido es el predial, ¿no? Y en los estados, pues el más conocido es el cedular, el de nóminas, el de hospedaje. Tienen muy limitada su hacienda pública. De hecho, yo siempre soy de la idea de que los municipios deben recaudar más, pero la federación no les permite. La federación abarca o quiere abarcar todo en materia recaudatoria y les deja muy poco a los estados y a los municipios. Entonces, ya vieron que es federación, estados, municipios y todos nos cobran impuestos. A eso se le llama facultades concurrentes en materia fiscal. Entonces, cuando una persona, una actividad está grabada por diferentes autoridades, como ocurre con la mayoría de nosotros, nos graban diferentes autoridades, se llama facultades concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que a mí como abogado o abogada me cobran impuestos al mismo tiempo la federación, los estados y los municipios. Y sí se puede, sí está permitido, ¿no? Entonces, todas y todos estamos sujetos y sujetas a pagos de impuestos al mismo tiempo de diferentes autoridades. Y algunas personas a veces también pagan a autoridades extranjeras, dependiendo de lo que se esté realizando, de la actividad que esté ocurriendo. Entonces eso se llama en fiscal facultades concurrentes. Y entonces estamos sujetos y sujetas a doble o múltiple tributación. Es decir, podemos pagar dobles impuestos o muchos impuestos. Entonces todas y todos nosotros vamos a cubrir siempre diferentes contribuciones, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional.
dependiendo, reitero, de nuestras actividades, de nuestras fuentes específicas y concretas de ingresos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y aquí pongo una bolsa de dama. Ustedes, compañeras o alguna persona que vaya a comprar, a lo mejor para uso personal o para regalo, una bolsa de dama. Y vamos a alguna tienda departamental, ¿no? Si vamos a un tianguis, normalmente evadimos o se va del pago de contribuciones. Esto si vamos a comprarla a una tienda específica. Entonces, siempre hay que checar la etiqueta de dónde viene ese producto. Porque dependiendo de su origen, es la carga impositiva. Les comenté. Si es mexicana, pues a lo mejor trae muy poco gravamen. Pero si es importada, por ejemplo, y esa bolsa la encontramos en $20 en su país de origen, aquí en México no va a valer $20. En México, al ser importada, pues esa bolsa de dama pues va a traer varios gravámenes. Es decir, trae cargas impositivas en su país de origen, es decir, trae impuesto en su país. Entonces con eso ya no cuesta $20, cuesta menos, cuesta 20 porque trae el valor ya con impuestos en su país de origen. Y cuando llega a México, pues trae otros gravámenes. Entonces, uno de los principales pagos que se hace por esa bolsa se llama DTA. El DTA es un derecho de trámite aduanero. Por ejemplo, cuando sacan un pasaporte, pagan un derecho por ese pasaporte, porque le están brindando un servicio de otorgarles un pasaporte. En impuestos a comercio exterior, en comercio exterior, se paga el derecho por hacer el trámite de importación. Es decir, hay una autoridad que hace un trámite, nosotros lo realizamos ante ella y tenemos que pagar ese derecho por el trámite, ¿no? Por ejemplo, 50 pesos por esa bolsa, ¿no? Entonces a los $20 pues le agregamos 50 pesos por el derecho de trámite aduanero que se va a pagar. No lo pagamos nosotros como ciudadanos, lo paga quien traiga la bolsa, pero ya cuando nos cobran la bolsa va incluido esa cantidad. Bueno, esa bolsa de dama también trae gastos de transporte, manejo, seguro. Esa bolsa pues, se paga por traerla a México. Se paga el transporte, se paga su manejo, almacenaje, el seguro por si se la roban. Entonces agreguen al valor de la bolsa, por ejemplo, unos 20 pesos, ¿no? De seguros de transporte. Trae impuestos al comercio exterior. Aquí ya sube un poquito. Vamos a sumarle 50 pesos, por ejemplo. ¿Sale? Trae cuotas compensatorias. ¿Qué son las cuotas compensatorias? Bueno, pues si esa bolsa entrara a México a $20, estamos de acuerdo que destruiría las industrias mexicanas, porque las bolsas de la ciudad de León que venden en León están más caras que los $20, ¿de acuerdo? Entonces, si realmente simple y sencillamente las entraran todas las bolsas de dama a su precio original, pues destruirían el mercado nacional. Entonces lo que hace el gobierno es que les impone cuotas compensatorias, les impone un gravamen extra, y este está muy alto. Entonces de cuotas compensatorias esa bolsa de dama es variable, pero bueno, aquí pongo por ejemplo 1,200 pesos. Esa cuota compensatoria se le pone un sobreprecio para que no entre a los $20, ni con los 50, ni con los 20, ¿verdad? Que entre más cara para que no la compremos y prefiramos la bolsa mexicana, ¿sí? Entonces ese costo lo fija el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Aparte, aquí no lo estoy considerando, pero aparte, súmenle la marca. A la marca se le agrega un costo extra, ¿de acuerdo? Y entonces trae IVA,
se llama impuesto al valor agregado, 16%. Y en suma, el valor total de esa bolsa, pues nos va a costar más de 2,000 pesos. Ya con todo. Pues aquí yo les sugiero no comprar importado porque trae mucho gravamen, ¿sí? Más la marca, eso no lo estoy poniendo aquí. Eso más de 2,000, ¿no? Pero súmenle la marca. Si es de marca determinada, trae un sobreprecio por ser de esa marca. Nada más por la marca. Hay otras marcas más económicas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando van a una tienda departamental encuentran la bolsa a 2,000 pesos. Porque trae todo eso. Y cuando van a la frontera a comprarla, que hay personas que se van a comprarlas para venderlas en los tianguis, pues las traen al precio de $20 y les ganan bastante cantidad. Entonces, son las reglas, ¿verdad? Son reglas fiscales que nosotros tenemos que observar. Las plasmó el legislador, las crea el Congreso, faculta al Ejecutivo para que pueda cobrarlas. Y entonces, si alguien vende una bolsa que no pagó todo esto, pues transgrede las normas, lo meten a prisión, le fincan el crédito y nosotros lo vamos a defender. Entonces, somos, reitero, pues personas que nos dedicamos a defender a quienes omiten cumplir con las reglas, se ven sujetos o sujetas a un crédito fiscal, a un embargo, y entonces los vamos a defender. Más adelante vamos a ver cómo los podemos defender, ¿no? ¿Qué usamos para defender a estas personas que cometen las ilegalidades, en concreto, incumpliendo las disposiciones, ¿sí? Entonces, todo lo que llega a México de manera, le llamamos contrabando, pues omite pago de derechos, omite pago de impuestos, cuotas compensatorias, omite pago de IVA, entre otros conceptos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto de comprar lo que se importó ilícitamente o ilegalmente, entonces evitamos que el gobierno obtenga recursos por esos conceptos. Nosotros nos vamos beneficiados de nuestros bolsillos porque encontramos esas mercancías más baratas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Adelante. Ok. Los impuestos tienen, como dices tú, tienen el gravamen es el impuesto. Hay diferentes tipos de impuestos o gravámenes, ¿no? Normalmente es un porcentaje, ¿sale? Y lo vamos a ver los porcentajes más adelante que tienen los diferentes impuestos. Pero las cuotas compensatorias, si te fijas, no es un porcentaje, es una cuota, ¿verdad? Es decir, es una cantidad en base al valor del producto. Entonces, en comercio exterior, esa cuota se puede reflejar también como un porcentaje o una cantidad. El ejecutivo decide si va a ser un porcentaje o si va a ser una cantidad específica. Entonces, ese gravamen, pues lo podemos definir como la tasa, ¿verdad?, que se le aplica a un bien, a un producto, a un servicio. Y los vamos a ver más adelante, los diferentes gravámenes, las diferentes tasas. Ahorita vamos a ver las reglas y ya para cuando vayamos más adelante, más avanzados en el curso, ya les voy a plasmar aquí las tasas concretas y en qué legislación está cada tasa, ¿sí? Entonces, gravamen pues es una tasa, es un porcentaje, es una cantidad de dinero que se le paga al Estado, ya sea por un bien, por un servicio, etcétera, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces dejo de presentar y entonces la siguiente sesión pues expone su compañero a las 10 a las 8 más o menos, ¿vale? Y ya yo de todos los apoyo. Si quieren que yo presente, pues me mandan el material. Reiterarles, ahí está mi WhatsApp para que
Si me quieren contactar, lo que sea, pues estoy para servirles, ¿sí? No sé si tengan alguna otra cuestión. Bueno, yo tengo la duda. Normalmente van a ser virtuales las sesiones, ¿verdad? O van a ir a la universidad, ¿no les han dicho? De esa parte sí, no sé. ¿Hay jefe o jefa de grupo? Ajá. Ok. Bueno, entonces lo checo con ella porque en esta ocasión, bueno, pues estoy virtual, pero realmente no sé si deba ir, ¿eh? No me ha comentado. La vez que me mandó el horario me dijo que virtual. Pero, pues ahí por WhatsApp me pueden comentar lo que consideren, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues voy a detener la grabación y se las comparto más tardecito. Les voy a compartir entonces la eh, les voy a compartir un crédito fiscal y les voy a compartir el enlace de esta grabación. Lo único que les pido por favor es que le den una vista al crédito fiscal para que conozcan qué es. Normalmente es lo que litigamos, ¿sale? Por ejemplo, en laboral litigamos un despido injustificado, ¿verdad? En penal, pues litigamos una probable responsabilidad de una persona que se le está preso, sujeta a un proceso penal. En mercantil, pues litigamos un pagaré, ¿verdad? Que es lo normal. En civil, pues litigamos por un divorcio, por ejemplo, por un nulo pago de alimentos a una persona. Y entonces en fiscal litigamos créditos fiscales, ¿sale? Entonces por eso para mí es importante que revisen ese crédito fiscal, lo vean, qué es, qué contiene, para que, bueno, pues vayan analizando. Cuando un cliente les